María Fernanda Quiñones, la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, está hoy en la redacción del Espectador, porque estamos en días de compras de comercio electrónico, pero sobre todo para entender un poco cómo se mueve este sector de la economía. María Fernanda, bienvenida a la redacción del Espectador. Bueno, Edwin, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá en esta conversación. Bueno, yo tengo en la mano un teléfono celular, nos están viendo a través de una pantalla de televisión, una pantalla de teléfono celular o una pantalla de computador y seguramente por ahí está pasando gran parte de todo ese comercio electrónico que usted representa, de un gremio que usted lidera. Entonces arranquemos pues por lo básico y es ¿cómo está el comercio electrónico hoy en Colombia? Pues mira, el comercio electrónico en Colombia está bastante bien, digamos que hemos registrado un volumen en ventas muy favorable, cerramos el año con un aumento frente al año anterior del 24% y tenemos como unas proyecciones para el 2025 de crecer cerca de un 18%. Este año se cierra con 105 billones de pesos, pues el año pasado digamos que es una cifra relevante. Entonces hemos sido una industria que ha venido creciendo de forma sostenida, incluso frente a las contracciones macroeconómicas que tuvimos del consumo en el 2023, tuvimos un crecimiento. Es favorable la forma en la que se ha venido desplegando el comercio electrónico en las diferentes actividades, que es algo que yo sí creo podemos destacar de la pandemia. El comercio electrónico empieza a bajar a diferentes actividades económicas, que es el objetivo y que es lo fundamental. Antes de la pandemia estaba centrado en categorías muy episódicas, de tickets promedio muy altos, de 300.000 y 400.000 pesos. Hoy tenemos un ticket promedio de 200.000 pesos, que sigue siendo alto, pero pues es positivo ver, digamos, que ese despliegue en la economía. Lo fundamental es entender que todavía hay un camino por recorrer, es decir, todavía el comercio electrónico está concentrado en el 15% de la población colombiana, una población además con un nivel adquisitivo importante, ¿no? El colombiano promedio que hace e-commerce gana 3 salarios mínimos mensuales, eso es, digamos... Claro, importante. Sí, es importante, entonces un poco llevar a la cotidianidad los intercambios digitales yo creo que es lo fundamental. ¿Y por qué es lo fundamental? Porque eso le permite aprovechar a la economía nacional las ventajas, los beneficios que trae el e-commerce, que son mucho más que el desarrollo de un canal. El comercio electrónico es un activador de desarrollo económico, el comercio electrónico transparenta las operaciones entre las personas, permite una mejor fiscalización, permite entonces optimizar el gasto público, jalona economías de la sombra, genera una senda de formalización para una economía altamente informal como la nuestra, pues mucho más paulatina, mucho más coherente con su capacidad de escalabilidad. Yo tengo una pregunta ahí, María Fernanda, y es, uno entiende el comercio electrónico, digamos, de la manera más sencilla y es todo lo que compramos a través de un dispositivo de estos. Pero cuando yo estoy pagando en un comercio físico a través de un datáfono, ¿eso es comercio electrónico o eso no entra en esa categoría? No. Comercio electrónico es todo aquello que se pacta y se paga en línea. Digamos que en Colombia hay unas dinámicas un poquito contraintuitivas porque evidentemente la situación de inclusión financiera y de apropiación digital en términos de pagos todavía también tiene un camino por recorrer, entonces tengo que ofrecer la posibilidad de que incluso cuando me compran online haya posibilidades de pagar en efectivo, ¿cierto? Entonces a través de redes, digamos, como Baloto, como Efecti, yo puedo hacer esos pagos en efectivo, lo puedo hacer también contra entrega. En general eso no debería ser así porque debería ser pagado totalmente en línea. Pero pues el desarrollo del comercio electrónico a veces ha ido mucho más rápido que lo que va el desarrollo de los pagos. Digamos que son articuladoras interdependientes, pero eso es lo que ocurre. En general lo que buscamos es pues que se dé esa digitalización. Eso que tú mencionas es parte de digitalizar porque es un uso de los instrumentos, digamos, de pago bancario, pero es distinto a lo que es estrictamente el comercio en línea, que es aquello que se ve y se pacta en línea. Bueno, eso está interesante y es bueno tener esa claridad. Ahora quiero preguntar de un dato que me pareció tremendo y además lo habló con B, en billones. ¿Cuánto pesa hoy en día el comercio electrónico para la economía colombiana? A veces uno tiende a entender las dimensiones, es cuando hace esas comparaciones y sobre todo cuando entiende cuánto pesa para la economía colombiana. ¿Cuánto pesa, por favor, repítanos ese número, para la economía colombiana el comercio electrónico? Pues en el agregado del consumo minorista total todavía tenemos un peso que muestra estas realidades que están por resolverse, que es apenas del 5%, considerando los pure players. O sea, según el DANE, en estricto sentido, estamos cerca de un 3%.
10. Entonces, pues si tú ves cómo estamos en relación a la región, el comercio electrónico tiene una participación que oscila entre el 13 y el 15%. En el minorista mundial tenemos una participación del 20%. Entonces todavía hay un trecho por recorrer de cara a lo que mencionábamos, que es un poco que el comercio electrónico se adopte en todos los intercambios económicos de las personas. Ahí es evidente, digamos, que el trecho. Listo. Ahora yo quiero saber por categorías, ¿qué es lo que más compramos los colombianos a través de comercio electrónico, sea en Colombia o en el transfronterizo que llaman hacia comercios que están afuera del país? Pues mira, el comercio transfronterizo no se puede esencialmente medir, ¿no es cierto? No hay cómo se reporte, digamos, cuánto se está transando o qué categorías se están transando. Pero en general las categorías transadas por e-commerce continúan siendo las categorías previas a la pandemia. Las tradicionales, sí, tecnología. Siendo tecnología, viajes, turismo es súper transado por comercio digital, temas de hogar asociados a temas de moda también, digamos, esas son las categorías que han venido siendo siempre muy preeminentes en la transacción digital. Luego de la pandemia tenemos categorías mucho más cotidianas, temas de servicios, temas por ejemplo de salud, de belleza, empiezan a colarse en esas categorías favoritas de los colombianos, lo cual es positivo. Yo quiero volver sobre lo que nos decía María Fernanda y es esto que tiene que ver con el pago PSE o pago en efectivo o ir a ciertos, incluso a un corresponsal bancario a pagar. Y es, ¿qué retos hay ahí por superar? Porque uno creía, y yo se lo contaba previamente, que yo tuve que liderar el proceso de venta de suscripciones digitales del Espectador y el primer obstáculo con el que nos topamos fue que cuando la gente nos decía, yo quiero suscribirme al Espectador, pero no tengo tarjeta de crédito, yo le pago en efectivo, nos dimos cuenta de una realidad que tal vez no habíamos evidenciado cuando modelamos el negocio. Y eso sigue pasando hoy en día. Mucha gente dice, lo acabo de decir María Fernanda, pago en un baloto, en un servientrega, Effective, que es la figura de ellos, en un corresponsal no bancario. ¿Cómo trabajar en ese reto? Para que de una u otra forma, claro, eso también implica formalización de la economía, transparentar la plata, el dinero, pero ¿cómo trabajar como país para que eso se pueda solucionar? Mira, yo soy una convencida que el trabajo en relación con ese tema se debe dar desde las políticas públicas de inclusión financiera y de articularlas siempre con el desarrollo del e-commerce. Es decir, lo que decíamos ahora un poco, el comercio electrónico es un articulador de la inclusión financiera. ¿Y por qué lo es? Porque la inclusión financiera no es tener a las personas, digamos, con un producto financiero, ¿sí? Tener un producto financiero no te incluye usarlo. ¿Por qué es lo que te incluye? Porque el uso es lo que te muestra una traza de la forma en la que tú te comportas en la economía, claro. Y la traza es lo que te permite acceder al crédito, que es lo que incluye. Porque en una economía de capital es lo que te permite optimizar tu capacidad de producción. Entonces, nosotros vemos que la ruta, digamos, en términos de política pública, debe ir permanentemente articulada. No es suficiente promover el P2P, ¿cierto? No es suficiente promover las transferencias. Es importante, pero hay que llegar a generar una ruta de consumo cotidiano, como de todos los días, a estos pues, comercios que están alrededor de la vida de las personas, no a las cosas que pasan de vez en cuando, como las vacaciones. Entonces yo creo que las políticas públicas enderezadas a entender esa articulación generan una optimización en la forma en la que la población colombiana va a estar incluida financieramente. O sea, esto es un tema de política pública, estamos en manos de los hacedores de política pública, el Congreso. Sí y no, porque yo creo que también es un tema de industria, de entender la industria del comercio digital de manera ecosistémica. Sí, el comercio digital, como lo decía ahora, es mucho más que un canal y yo pienso que desde la perspectiva de negocio, cuando estás planteando una nueva alternativa de pago, ¿cierto? Una nueva forma de llevar a tus clientes a utilizar esos productos financieros, pues articula soluciones de comercio electrónico paralelamente con otros jugadores de la industria. Entonces, la industria financiera, la industria fintech, pues con el retail juegan una dupla fundamental para poder llevar a cabo estas alternativas o estas soluciones. Por supuesto que el planteamiento de política pública, entendido de esa manera ecosistémica, pues tiene una capacidad de desarrollar muchas más formas para quienes estamos dentro del sector privado generando soluciones. No hay que, lo hablábamos en la previa de la entrevista y es que la tecnología va más rápido que la regulación. Y si nos esperamos a que legisle el Congreso, pues aquí pues no va a haber comercio electrónico en Colombia. Y yo quiero preguntar en ese mismo camino por Breve. Breve está a puertas de arrancar ya el segundo semestre del 2025. Es un trabajo, yo creo, juicioso que ha hecho el Banco de la República, ha incluido al sistema financiero como un todo. Obviamente ha tenido que hablar con comercios, entender el comercio electrónico, que siento yo que es un buen camino. Pero bueno, que sea usted la que nos dé su opinión. ¿Cómo ve en el escenario el comercio electrónico con Breve ya funcionando?
Pues mira, breve sin duda es un tema muy positivo para el desarrollo del país y para el desarrollo de los pagos digitales. Yo creo que esta primera etapa, como tú dices, ha sido una ruta de articulación entre los diferentes actores que se convocan para generar una masificación de los pagos digitales que debe ser el objetivo, digamos, nacional. Y como tú lo mencionas, ha sido, digamos, que un trabajo muy juicioso del Banco de la República para llevar esa concepción de la masificación de los pagos digitales, que es la interoperabilidad. Sí. Es decir, eso está a la base de que realmente se dé la masificación, ese entendimiento de hacer interoperables los pagos. Yo creo que tenemos que profundizar en la fase del B2C. Es decir, yo creo que ahí todavía hay una ruta por trabajar. Del negocio al consumidor. Claro, porque estamos, digamos que muy apropiados ya y muy avanzados en el tema de la implementación para que puedan haber transferencias entre personas. Hay muchas transacciones de negocio y de intercambio digital que se hacen desde transferencias entre personas, por ejemplo, todo lo que se vende a través de redes sociales generalmente es desde el P2P, y eso, digamos, va a empezarnos a mostrar, pues a través de esos nodos transaccionales, quienes están haciendo un P2P porque le pasan la mesada al hijo o un P2P porque están generando un negocio. Y eso nos permite entender mucho mejor cómo funciona el e-commerce en el país. Pero creo que sí hay que profundizar mucho las discusiones en torno al comercio, comprender cuáles son los riesgos, cuáles van a ser los roles de otros operadores que han sido fundamentales para el despliegue de los pagos, que son, por ejemplo, las pasarelas. Entender esa activación de los diferentes protagonistas del ecosistema, yo creo que va a ser fundamental. Bueno, a ver, María Fernanda, si hagamos un ejercicio para que la gente que nos está viendo, digamos, lo pueda ver o incluso pueda compartir esta parte de la entrevista. Si usted es una emprendedora o quiere ser emprendedora, ayúdenos a construir un paso a paso de cómo empezar a usar el comercio digital y el comercio electrónico a su favor, para vender, para conseguir clientes, para captar bases de datos y luego convertirlas. Ayúdenos a hacer ese decálogo, si se puede, o esa guía paso a paso, porque todos sabemos que en Colombia más del 99% hablamos del aparato productivo son pequeñas y medianas empresas, y no solamente tener una cuenta en redes sociales o abrir una página web nos convierte en empresas digitales que están haciendo comercio electrónico. Ayúdenos a construir esa guía. ¿Cómo lo haría si fuera emprendedor? Bueno, mira, lo primero yo creo que me parece importante resaltar es que el comercio electrónico, lo decíamos ahora, es una ruta para la formalización que un poco es coherente con la forma en la que va creciendo el negocio. Entonces yo creo que empezar por un modelo de redes sociales, entender, digamos, que puedo hacer de esas interacciones sociales una transacción, es algo que es fundamental. Aprovecho mi red, que es una cosa que ya está creada, y estructuro una ruta transaccional a partir de esa red. En función de cómo escalo, puedo llegar a modelos de negocio que tengan una solución llave en mano, que por ejemplo son los marketplaces. Entonces yo puedo definir si tengo la capacidad de responder frente a pedidos, digamos, creados a partir de un desarrollo de economía de red, que es un poco lo que hacen los marketplaces, que es convocar una cantidad de compradores con una cantidad de vendedores, y si puedo escalar esa producción, pues pongo mi producto ahí y genero, digamos, una facilidad para el desarrollo de mi negocio en términos de que no me toca ocuparme de un proveedor de pagos, ni de un proveedor logístico, ni de posicionar el producto, porque eso obviamente implica inversiones. Aparece en una vitrina que no es la mía, pero probablemente la mejor. Exactamente. Exacto. Aparece, y le aparece a un mercado que trasciende el que yo inicialmente creé a partir de mi red transaccional. Después, si voy escalando y tengo esa capacidad de hacer un sitio propio, pues puedo generar mi tienda y entender ahí qué tengo que tener a cargo, en qué me tengo que implicar, que eso es, digamos, fundamental, y un poco lo que conversábamos ahorita en el previo. Lo que hace sostenible un comercio digital es que yo entienda lo que para mí requiere, que es encargarme de un proveedor de pagos, que es generar, digamos, una ruta logística clara para mí, una forma de almacenamiento, de llegar adecuadamente, de poder cumplir la promesa de valor, estructurar una ruta de atención del consumidor de una forma asertiva, rápida, con poca fricción, oportuna, pero también segura, ¿sí? Empezar a balancear todos esos atributos que implica la página web. Y yo creería que aquí hay algo fundamental, y es que cuando yo llego a un sitio propio, tengo que entender que mi digitalización trasciende tener el canal. Lo trasciende de forma definitiva. Entonces yo tengo que digitalizar la forma en la que me relaciono con mis clientes, con mis proveedores, la forma en la que llevo mis inventarios, cómo habla mi sistema contable con ese nuevo canal, cómo articulo ese nuevo canal con mi canal físico, porque ningún consumidor es solamente online o solamente físico. Los consumidores son omnicanales, entonces tengo que mantener un lenguaje unificado entre ambos canales, de manera que
siempre se sienta en confianza mi consumidor, que es yo creo que el reto fundamental en el comercio digital, que es esta ruta de generación de confianza, de generación de poca fricción para que el consumidor fluidamente tenga una experiencia de compra satisfactoria. Sí, yo creo que esa es la palabra clave cuando uno habla de comercio digital, comercio electrónico, y es confianza, que uno como comprador tenga la confianza de poder soltar los datos de su tarjeta de crédito o bueno, el método de pago que quiera usar y sienta que, pues, que le van a responder a uno por lo que uno está comprando y que la plata no se va a ir para el lugar equivocado. María Fernanda, yo quiero hacer una pregunta porque esto es una cosa que uno la habla de manera muy frecuente con todos los actores del escenario digital, y es cómo era el comercio electrónico en la pandemia, antes de la pandemia, perdón, en la pandemia, y qué pasó después de la pandemia. ¿Aprendimos, no aprendimos? ¿Nos sirvió, no nos sirvió? ¿Nos empujaron y nos obligaron rápido a hacer transacciones digitales, pero eso fue sostenible en el tiempo o hubo gente que se devolvió? Sí, digamos, el comercio electrónico antes de la pandemia, lo hablábamos ahora, era un comercio centrado en la punta de la pirámide, en actividades económicas de bienes esencialmente suntuarios, ¿cierto? De bienes que tú compras de forma episódica, impulsado pues por jugadores que desde siempre le han venido apostando al canal digital y centrado en también una porción, digamos, muy escasa de la población colombiana. Después de la pandemia cambia un poco, pero no cambia como a veces se piensa de forma ostensible. ¿Y por qué? Porque la adopción del canal digital después de la pandemia se hace de forma muy reactiva. Es decir, necesitamos salir y vender porque pues es la única ruta abierta que hay para yo continuar con el relacionamiento. Había que sobrevivir. Sí, con los consumidores, sí. Había que mantener los flujos económicos vigentes y esa era la forma. Pero si la transformación digital de un negocio no se hace de manera sostenible, entendiendo estas variables que hablábamos ahora, que es en toda, digamos, en toda la concepción holística del negocio, pues no se puede mantener porque empieza a resultar muy caro, ¿cierto? Entonces una MIPYME que tenga que invertir en publicidad digital y no vea cómo viene ese retorno verdaderamente en el siguiente mes, no piensa, claro. No lo sigue haciendo. O incluso sostener un hosting, es decir, casi que el pago que tiene que hacer mensualmente o anualmente, dependiendo del modelo que tenga, de la página web, solamente para que exista esa dirección ahí. Es un costo asociado que si no está viendo el retorno, pues no lo va a mantener. O que no comprenda cómo funciona el consumidor digital, cuáles son sus derechos, entonces le llega la SIC. Pues deja el tema ahí. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso lo vimos mucho. Nosotros estructuramos al interior de la cámara de la mano de Google una plataforma totalmente neutral. Digamos, Google apostó por la plataforma y nos la financió, pero en la plataforma hay contenidos de todos nuestros agremiados que un poco le decían en cada uno de los eslabones a esa empresa cómo había que hacer comercio digital, en pagos, en logística, en marketing digital, en todo. ¿Y eso todavía existe? Sí, eso todavía existe. Se llama yaestoyonline.co. Tuvo el año pasado una variante que me generó a mí mucha satisfacción porque empezamos a ver cómo llevar la digitalización al agro. Es un proceso, digamos, complejo, desafiante, pero que nos ha llevado a entender la economía del país de una forma... ¿Y eso es gratuito? Pues María sí, Fernanda. es gratuito. ¿Cómo se llama otra vez? Yaestoyonline.co. Tenemos esa para enseñar a las empresas a vender en la web, y tenemos otra que es algo muy interesante que puede entregarle el comercio electrónico al país, que es exporta.online. Y es que es muy importante que entendamos que para un tejido empresarial como el nuestro, como el que conversábamos, que está compuesto por pequeñas y medianas empresas, exportar, pues no es una posibilidad. Hoy en día el 90% de las exportaciones están concentrados en 450 empresas, ¿cierto? Y el comercio electrónico justo ofrece esa posibilidad de esa anhelada diversificación de la canasta exportadora que llevamos hablando pues décadas. Toda la vida. ¿Por qué la ofrece? Porque no le implica al comercio desarrollar una capacidad instalada, sino estructurar una oferta de valor que corresponda con un mercado de nicho que pueda satisfacer y empezar a generar rutas ágiles para enviar esa producción. ¿Y esa también es gratuita? Sí, esa también es gratuita. Digamos que los procesos de exportación implican mucho más acompañamiento. Claro, Esta es una plataforma pues, que entrega en función de unas variables cuáles son tus mercados de destino más favorables, te ayudamos a sacar la partida arancelaria, te decimos qué marketplace alrededor del mundo son más pertinentes para tu oferta de valor, porque pues de pronto si estás vendiendo artesanías, pues no es Amazon, pero si estás vendiendo ropa puede que sí. Es decir, hay cantidad de alternativas en el mundo que podrían servirte para posicionar tu producto, y es un poco eso lo que tratamos de mostrar para hacer un comercio electrónico que se sostenga, bueno, que siga evolucionando. Eso está interesante porque sobre todo pues servicio social y gratuito, que es lo que más busca sobre todo el emprendedor, que cuando está creando negocio, está arrancando y ya está poniendo plata casi que endeudándose, porque no ha hecho la primera venta y ya tuvo que ir a pagar cámara de comercio, el local y demás. Bueno, María Fernanda,
esta pregunta se la hago a todos los presidentes de gremio, cabezas gremiales en el país, es ¿cómo es la relación de ustedes con el gobierno? ¿Cómo les ha ido con el gobierno Petro? Pues mira, yo tengo que decir que el comercio electrónico no ha sido una conversación priorizada por el gobierno Petro, digamos, no ha sido tampoco algo que sea parte como de la agenda cotidiana. Yo creo que se entiende que la digitalización es muy positiva, porque eso es algo que pues es una verdad como evidente, ¿cierto? Y eso pues es positivo. Hemos logrado articulaciones importantes, pero para cosas muy, muy concretas. Yo creo que habría pues oportunidad de profundizar mucho más en todo lo que a nivel macro puede tener el canal digital, que yo creo que es una comprensión que hay que ir logrando poco a poco en ese tema de generar políticas públicas, ¿no? Claro. Eso me parece que es como lo que Y entonces ahí voy en línea con el día sin IVA, que digamos fue tan popular en el gobierno Duque, fue una estrategia comercial que se usó para impulsar, para mover la economía, pero ya ahorita por decisiones judiciales ya no va más el día o los días sin IVA. ¿Eso los toca a ustedes, los afecta a ustedes? ¿Cuál es su lectura de eso? A ver, sí, digamos, el día sin IVA fue algo muy pertinente y que impulsó el desarrollo de la industria en un momento de contracción económica muy fuerte que fue la pandemia. Entonces, yo creo que para esa situación concreta de una situación, pues, como de contracción de verdad tan radical, era una medida. Pero realmente hay otros temas sobre la mesa para considerar la implementación del día sin IVA que se asocian con el deterioro fiscal o no que eso puede llegar a tener. Para eso nosotros desde la Cámara hemos estructurado unos días de industria, que son días de oportunidad en los que convocamos a las diferentes marcas para que generen una oferta de valor, digamos, concreta, que le llegue al consumidor, que se vea realmente como una oportunidad. Eso es, por ejemplo, el hot sale. El hot sale, el travel sale, y que permita esa articulación, esa generación de ecosistema en torno al canal digital en un día concreto. Entonces, lo que hacemos desde la Cámara es fungir como un elemento aglutinante para que efectivamente todas las marcas se comprometan a entregar unas buenas ofertas, ¿cierto? Claro, unos buenos descuentos, y el consumidor, con el respaldo que nosotros damos en términos de esa convocatoria, pues se sienta tranquilo de poder consumir. No está, por ejemplo, restringido a categorías como si lo estaba el día sin IVA. Claro. No tenemos pues un descuento universal del 20% como lo teníamos en el día sin IVA, pero hay descuentos que también superan el 50%. ¿Y cómo les ha ido con esas dos estrategias, con Travel Sale y Hot Sale? Pues Travel Sale es una iniciativa que iniciamos el año pasado y que fue súper bien recibida. Digamos, lo hicimos a mitad de año. Este año también vamos ahorita a mitad de año, ahorita en junio, en la segunda quincena, y fue bastante, digamos, sorprendente su funcionamiento. No esperábamos que fuera a ser tan exitoso. Esperamos pues mantener obviamente la convocatoria para ahora y no solamente vincular a categorías específicamente de viajes, es decir, a hoteles, a aerolíneas, sino a categorías que estén asociadas a las vacaciones, como vestidos de baño, como cosas asociadas a electro y demás, que tengan que ver específicamente con las vacaciones o de tecnología y demás. Pero el hot sale ha sido una experiencia muy chévere. Nosotros hacíamos días de industria mucho antes del día sin IVA, que obviamente no tenían esa atracción que llegó a tener porque pues no tenemos la llegada que tiene el Estado en términos de comunicación. Pero decidimos replantearla un poco capitalizando los aprendizajes de la pandemia y que no fuera solamente para el canal digital. Nosotros teníamos Cyberlunes. Entonces, cuando te dices Cyberlunes, pues asocias que es un tema que solo tiene que ver con Internet, que solamente pasa un día, y decidimos como reconfigurar estructuralmente el evento, que fuera un evento de 5 días, que fuera un evento omnicanal, es decir, que las tiendas pudieran decirle a sus consumidores, no solamente es online, sino también en el físico. Entonces, tú esos días ves, por ejemplo, a Falabella con hot sale tapizada tienda, y la página pues full hot sale. Entonces es un poco ese el objetivo, realmente llegarle al consumidor para que en su calendario de compras pues vaya apropiando que marzo y octubre son los momentos de oportunidad. María Fernanda, ¿cómo proyectan el 2025 ya cerrándolo? Porque ya estamos entrando, pues estamos terminando el segundo Q, el segundo trimestre, ya entramos a comenzar el segundo semestre, ya se empiezan a ejecutar presupuestos. Bueno, ¿y cómo lo ven en materia de tendencias? ¿Cómo lo ven en materia de uso de la inteligencia artificial en el comercio electrónico? ¿Cómo proyectan este resto de 2025?
Mira, lo proyectamos con un crecimiento, seguimos creciendo como industria, que es algo positivo, apostándole mucho a este evento de activación de ventas Hot Sale que va a ser en octubre y que prepara, digamos, esta temporada de gran transaccionalidad que es la Navidad. Nosotros vimos, digamos, un comportamiento muy favorable en términos de ventas, se duplicaron frente a la semana en la que no hay evento, tanto las transacciones como el volumen, frente a la versión anterior se aumentó en un 30%, entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad en ese segundo semestre. En relación con lo que me preguntas de cara a la inteligencia artificial, para nosotros es una discusión, digamos que de primer nivel. La Cámara no solamente hace esta ruta de construcción de ecosistemas, sino que trabajamos bien a fondo en la construcción de políticas públicas y pues nos preocupa un poco esta inflación legislativa que hay frente a la inteligencia artificial, porque lo peor que le podría pasar a un país que tiene un tejido empresarial compuesto por pequeñas unidades económicas es que inhiba el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque toda esta ruta de la digitalización, que tiene unas implicancias que no son menores en términos de inversión, pues se pueden hacer mucho más baratas a través de herramientas de inteligencia artificial. Y pues lo deseable, por supuesto, es que las empresas se digitalicen, porque si no van a perder competitividad en un mundo pues que ya funciona de forma digitalizada, que funciona además con un comercio que es globalizado. Pues quedarse, digamos, rezagados en la apropiación de esas herramientas no es lo que queremos. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, claro, en función de las discusiones de balance con los derechos y demás, que son fundamentales y que por supuesto queremos darlas, pues debe tener una ruta de bienvenida importante en consideración al desarrollo económico pues, que el país requiere. Claro, esta pregunta es muy ambiental, medioambiental, pero pues se la tengo que hacer y es, el comercio electrónico necesita como base pues la energía y la energía es costosa y es cada vez más escasa. Pero además necesita logística y algo de probablemente los sectores económicos que más usan combustibles, sobre todo fósiles, pues es el transporte, tanto el aéreo como de los camiones de distribución y reparto. ¿Cómo hacer para que la industria, para que el comercio electrónico, no industria, perdón, el sector del comercio electrónico sea más sostenible, pero sobre todo amigable con el medio ambiente? Pues mira, yo creo que en tendencias eso es uno de los temas que están sobre la mesa. El comercio electrónico lo ha venido implementando, los grandes jugadores sobre todo, yo creo que los chiquitos están todavía en esa ruta. ¿Por qué? Porque la percepción del consumidor frente a un proveedor u otro va a cambiar en función de qué tan amigable sea con el medio ambiente. Entonces eso como se va... un sello que le permita a uno decir yo le pago a este porque es más responsable con el medio ambiente. Exactamente, exactamente. Y es un poco eso lo trabajamos también desde la Cámara, digamos que estamos haciendo este tipo de discusiones. Nosotros tenemos unos sellos de confianza por eslabón. El comercio electrónico no se puede sellar como un todo por lo que hablábamos, es digamos que una cadena de muchas industrias, pero tenemos un sello de confianza en consumidor para asegurar que ese comercio realmente atiende al consumidor y le preserva sus derechos, un sello de confianza en pagos para, digamos que sellar que la persona que captura tus datos tiene toda una ruta de seguridad de tus datos. Y en logística queremos implementar rutas, tenemos algo ya, pero queremos implementar rutas de medio ambiente. Hay que hacerlo también en balance con el desarrollo del comercio mismo, ¿no? Claro, porque eso es paulatino en función de las inversiones que tienen también capacidad de hacer las empresas. Pero los grandes jugadores lo han venido haciendo ya. Mercado Libre es un abanderado en esos temas. Y Mercado Libre es hoy por hoy la empresa más valorada de América Latina, incluso por encima de Petrobras, ¿no? Que es la petrolera brasilera. Eso es aterrador y de verdad dice cómo ha cambiado el mundo digital, el escenario digital, el comercio digital, pero sobre todo la economía digital. Bueno, María Fernanda, yo no quiero que esta entrevista termine, ya se nos está acabando el tiempo, sin que nos diga, bueno, cómo hacer para que exista más presencia femenina en la industria tecnológica colombiana, en el ecosistema digital colombiano, porque aunque cada vez vienen más, no son tantas. Y además, ¿cómo hacer para incentivar que más mujeres estudien carreras afines pues a la economía digital? Que ahí sabemos hay un montón de déficit, un déficit alto en talento y sobre todo en mujeres que no están en posiciones como la que usted sí está. Entonces, ¿cuál es el mensaje para que eso cambie y para que haya más mujeres en posiciones como la suya? Pues mira, yo creo que entender cómo está funcionando el mundo y entender que la mujer tiene una capacidad de comprender ese paradigma y de poderlo materializar en diferentes formas a través de equipos de trabajo, a través de roles de liderazgo, es fundamental, y es fundamental hacerlo también desde la perspectiva masculina. Es decir, yo creo que esa ruta por la igualdad de oportunidades o por la paridad, digamos, de participación de la mujer, pues está muy influenciada porque los hombres crean en ella.
¿cierto? Entonces, claro. yo creo que es una lucha no solamente de las mujeres, no solamente de nosotros mostrar esas posibilidades y esa capacidad de contribución que entregamos, sino de ellos de reconocerla y de saber que las contribuciones hacen, sobre todo, mucho más eficiente cualquier iniciativa de negocio. Tener la perspectiva femenina, la contribución que podemos dar desde ese entendimiento, pues hace que el negocio le llegue a muchas más personas. Pues ahí está María Fernanda Quiñones, aquí en Entrevistas El Espectador, la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Yo quiero que cerremos esta entrevista con algunos números. Usted ya los dijo, pero quiero que lo resuma en esta respuesta. Y usted habló de un ticket promedio que a mí en lo personal me parece altísimo. Sí, es me habló de un número que de nuevo es en billones, que me parece que también es gigante. O sea, estamos hablando de unas dimensiones tremendas que probablemente ni siquiera tenemos, digamos, presentes. Entonces, resúmanos el comercio electrónico colombiano hoy en algunos números para cerrar esta entrevista. Bueno, al 2024 cerramos con 105 billones de pesos, digamos, en valor transado. Tuvimos un aumento de transacciones de cerca del 30% y eso es positivo porque significa que las personas están transando mucho más cotidianamente por e-commerce. Sin duda, antes de la pandemia teníamos un ticket promedio muy alto asociado, digamos, a categorías que en general pues, son muy costosas, como turismo, como tecnología. Hoy tenemos un ticket promedio más bajo, que es cerca de 200.000 pesos, que también está, digamos, así de alto porque hay que considerar que ha habido, digamos, variables inflacionarias importantes, digamos, durante estos años, pero que nos muestra que el comercio electrónico es un poco más cotidiano de lo que era antes. Una participación, digamos, en el comercio minorista total apenas del 5%, comparado con la región tenemos todavía una brecha importante, la región oscila entre un 13 y un 15%, entonces ahí yo creo que hay muchos temas todavía por trabajar como industria y como país. Pues María Fernanda, muchas gracias. Ahí estuvo María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, aquí en la redacción de El Espectador, precisamente en este espacio que hemos dedicado también para líderes empresariales en el sector económico de Entrevistas El Espectador. Muchas gracias por venir. A ti, Edwin, muchas gracias y muchas gracias al espectador por su invitación. Pues ya saben ustedes, esta entrevista queda guardada en toda nuestra plataforma digital. También la distribuimos con un reel y otras acciones en redes sociales y la pueden consultar en la sección de economía de El Espectador. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.